de una pieza mecanizada y poder determinar qué instrumento sería el más adecuado para poder medirla, siempre teniendo en cuenta que debe cumplirse la regla de oro de la metrología. El problema consiste en relevar esta pieza mecanizada. En este momento no tenemos las cotas, simplemente están identificadas. Perdón, ¿cuál es la regla de oro de la metrología? Bueno, eso lo explicó Alejandro en la clase pasada, e igual ahora lo vamos a repasar, ¿sí? No se hagan problema. Bien, nosotros tenemos esta pieza con todas las cotas que tenemos disponibles para poder identificar. Es decir, nosotros necesitamos hacer esta pieza. Entonces nosotros debemos indicar en un plano cuáles son las medidas de esta pieza para cada parte. Tenemos, por ejemplo, esta medida que va desde aquí hacia aquí, tenemos este diámetro que iría de aquí a aquí, y bueno, entonces por lo general se le asigna una tolerancia general a toda la pieza y a superficies particulares que deben cumplir una cierta función se les asigna por lo general una tolerancia más restringida. Inclusive después van a ver más adelante que esas tolerancias también pueden llegar a estar normalizadas. Entonces, para el caso de esta pieza, para las cotas que no están marcadas, tendríamos una tolerancia general y para el resto de las cotas estaríamos teniendo una tolerancia restringida que están dadas aquí. ¿Ven el cursor? Sí. Sí, Perfecto. sí. Entonces, nosotros tendríamos que tener en cuenta estas 4 cotas para elegir algún instrumento particular. La práctica consiste primero en agarrar la pieza y con un pie de rey medir todas las cotas. ¿Para qué se hace esto? Bueno, porque una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un instrumento para medir es el campo de medida. Es decir, nosotros no podríamos medir una longitud de 20 milímetros usando una regla de solamente 10 milímetros. O sea, como poder se podría, pero no sería lo correcto. Entonces, con un pie de rey, que es un instrumento muy versátil, muy fácil de usar y bastante económico, que no requiere entrenamiento ni de personal calificado, uno puede hacer una primera medición de todas las medidas para tener una idea de la medida de las piezas, de las cotas, mejor dicho. Entonces, como primer paso, primero deberíamos identificar todas las cotas que hay y determinar el tipo de cota, es decir, si es un diámetro, si es una longitud, si es un escalón, porque cada una de esas superficies se va a medir de manera distinta. Y luego, con el calibre, medir cada una de ellas para tener una idea de la dimensión. Entonces, primero habíamos dicho establecer el tipo de cota. Por ejemplo, esta cota LT, ¿a cuál de estas 4 tipos de cotas corresponde? Longitud. La longitud. Longitud, perfecto. Y por ejemplo, este Φ1, ¿qué sería? ¿Un diámetro, una longitud, un Un espesor? diámetro. ¿Interior o exterior? Interior. Interior. Perfecto. ¿Y este Φ4? Un diámetro Diámetro exterior. exterior. Perfecto, bueno. Y por ejemplo, si tuviéramos que medir desde esta superficie hasta esta superficie, ¿qué tendríamos ahí? Un Un espesor. espesor. No, en realidad no está viene con trampa la pregunta porque no está en las opciones, es una profundidad, que sería esta longitud, corresponde a una profundidad en este caso. Un espesor sería esto, por ejemplo, desde acá hasta acá. ¿Alguna duda? Bueno, continuemos. Bien, entonces, ahora iríamos a la parte donde ustedes tendrían que usar los calibres y hacer las mediciones de las piezas. Hice unos esquemas como para que más o menos tengan una idea de cómo se debería posicionar el instrumento respecto de la pieza.
En este caso, LT habíamos dicho que era una longitud. Entonces, para medir deberíamos usar estas dos partes del calibre y posicionarlo desde aquí hasta aquí y luego realizar la medición. Por ejemplo, estas dos serían para usar si quisiéramos medir un diámetro de interior, por ejemplo, y la colisa se usa para medir profundidades. Por eso es que decimos que es un instrumento muy versátil porque podemos medir varios tipos de cota. Bien, entonces, una vez que posicionamos el calibre, deberíamos poder hacer la lectura. ¿Se alcanzan a leer los números? Sí, sí, sí. La línea que yo les puse ahí más gruesa sería la línea que estaría haciendo coincidencia. ¿Cuál es esa dimensión? A ver si alguien me dice cuánto estaría midiendo esa cota. ¿Nadie se anima? No, ni les veo la cara, así que si le erran no va a pasar nada. 6,6 milímetros. No, 65,9 sería. perfecto, 65,9, porque cada una de estas divisiones, 1, 2, 3, estaría correspondiendo a 10 milímetros. Y luego tenemos que buscar el 0 donde estaría ubicado. Entonces estaríamos haciendo coincidencia en 65, algo, porque en el 66 no llega. Mirando en la escala fija, perdón, la escala móvil, que es esta que está abajo, podemos leer las décimas, que serían 90 porque justo coincide el 9. ¿Todos entendieron? Yo no entendí el 5. ¿Por qué no llega a 6? Es que pasa que no sé si puedo hacer zoom acá. ¿Ves que no llega Sí, sí, al ahora sí. 66? Pasa que, bueno, por el zoom no se ve, pero se puede ver que no llega al 66, sino que está un poquito antes. Entonces, la diferencia se estaría leyendo con la regla fija que justo coincide en 90. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ahora sí, sí. perfecto. Entonces, estaríamos midiendo 65,90. Bien. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez que decimos, bueno, tengo una cota que es una longitud que mide 65,90? Deberíamos primero verificar si solamente con el calibre ya alcanza para cumplir la regla de oro o si deberíamos ir a un instrumento un poco más preciso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver este ejemplo, pero después lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo práctico es elegir el instrumento y para cada cota, elegir un instrumento adecuado y completar esta tabla que está acá abajo. Es decir, de la lista de instrumentos que nosotros le damos, que son las que están disponibles en el laboratorio de metrología de la facultad, ustedes tienen que elegir uno, indicar el campo de medida, es decir, entre qué medidas se puede medir, la aproximación, que corresponde a la mínima medida que puede registrar el instrumento, la incertidumbre, que es la precisión con la que está midiendo, la longitud de la cota, que es lo que están midiendo, la tolerancia de la cota, que es la que está dada en plano, que es la que pone el diseñador, y la tolerancia corregida y la corregida por aproximación, que ahora las vamos a repasar. Sí. No, la regla de oro la deberían cumplir siempre, en base a la tolerancia que le da el diseñador a la cota, que eran esos valores que veíamos al principio, más o menos 0,1 milímetros, más o menos 0,2 milímetros, es decir, cuando uno diseña algo, sabe que la fabricación no es perfecta y que la medida puede variar en un cierto rango. Entonces, la tolerancia sería el rango de medidas que el diseñador está admitiendo que puede valer su cota. ¿Está? Entonces, en base a esa tolerancia que está en el plano y la incertidumbre del instrumento con la cual estamos controlando, verificando la cota, tenemos que hacer cumplir la regla de oro. ¿Está? ¿Respondí tu pregunta? Perfecto. Bueno. Ahora,
Bien, entonces tenemos la pieza, la cota que debemos verificar, acá recordando qué es lo que nos dio con el pie de rey, y acá tenemos escrita la regla de oro de la metrología. Tenemos que asegurar que la tolerancia sobre la incertidumbre sea mayor o igual a 10. Ahora bien, un detalle aparte, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo recordar la dirección del signo en la desigualdad? Porque yo sé que siempre se equivocan, es más, cuando yo lo estudié me costaba acordarme si era tolerancia sobre incertidumbre mayor o menor a 10. ¿Cómo recordarlo? En realidad no hace falta memorizarlo. Si están en duda, se puede deducir fácilmente. O sea, ustedes la escriben y si están en duda, la verifican. Tenemos estas dos opciones, que la tolerancia sobre la incertidumbre sea mayor o igual a 10 o que sea menor o igual a 10. Si despejamos la variable t, nos queda la tolerancia mayor o igual a 10 veces la incertidumbre o el caso contrario. Entonces, recordando lo que es la tolerancia, como les dije, es el requisito de diseño y la incertidumbre es la precisión con la que se está controlando la medida de la cota, interpretemos estos dos resultados. En el primer caso, estaríamos diciendo que el requisito de diseño, que es la tolerancia, es 10 veces mayor que la incertidumbre. En el caso contrario, que es 10 veces menor que la incertidumbre. Entonces, vamos a hacerlo más fácil todavía. Se estaría realizando el control con algo 10 veces más preciso, y en el otro caso se realiza el control con algo 10 veces menos preciso. ¿Cuál de las opciones va a ser la que tienen que verificar? Obviamente, tienen que realizar el control con algo 10 veces más preciso. Es decir, que la tolerancia tiene que ser 10 veces mayor que la incertidumbre. ¿Alguna duda de este razonamiento? Bueno, entonces continuemos y apliquémosla. Veamos si para nuestro caso se verifica o no. La tolerancia para esta cota era 0,3 milímetros, o lo que es lo mismo 300 micrones, en semi-intervalo, es decir, más o menos. La incertidumbre del pie de rey sigue una fórmula, no es constante, es decir, que depende de la medida que ustedes estén midiendo. Esta fórmula está en la tabla de la lista de instrumentos que le pusimos en el campus. Entonces, tenemos que la incertidumbre es 25 más 0,02 por la medida que hicimos con el pie de rey. Entonces, la incertidumbre que estaríamos teniendo para esta cota con este instrumento es de este valor. Entonces, aplicando la regla de oro, que es la tolerancia, 300 sobre la incertidumbre 26,3, estaríamos teniendo un valor de 11,4. ¿Esto está cumpliendo o no está cumpliendo la regla de oro? Profe, quiero decir que en la filmina de la teoría que nos dieron está al revés, el signo. Está al revés. Sí. O sea, dice 3 menor o igual a tolerancia sobre incertidumbre, menor o igual a 10. Bien, no, o sea, está distinto el signo, pero eso está representando otra cosa. Cuando se escribe que la tolerancia sobre la incertidumbre tiene que estar entre 3 y 10, lo que se está aplicando es la regla de oro generalizada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la tolerancia sobre la incertidumbre es menor a 10, en teoría no se estaría cumpliendo la regla de oro. Sin embargo, pueden haber casos en los que uno puede admitir que la regla de oro sufra una pequeña modificación, que es que sea mayor a 3 ese número. En ese caso estaríamos haciendo el control con un instrumento menos preciso. Entonces la relación tolerancia sobre incertidumbre va a ser menor. Pero no siempre, como dije, hay ciertos casos que lo admiten. Un caso sería tener una producción controlada en donde yo sé que la dispersión de valores con los que yo estoy fabricando no es muy elevada. Porque si yo estoy en un caso donde la dispersión de valores es muy alta, es decir, tengo piezas de 100 milímetros, muchas piezas de 100,1, muchas piezas de 100,2, voy a estar rechazando muchas piezas.
En cambio, si yo sé que la dispersión de valores es pequeña, es decir, que voy a tener pocas piezas que están fuera de medida, bueno, puedo hacer una salvedad y decir, bueno, uso la regla de oro generalizada y admito que sea un valor entre 3 y 10. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, ¿te Profe, puedo hacer una perdón, yo más o pregunta? menos. Ah, Bueno, da uno, a ver, ¿quién gana? pregunta Manu. No, yo más que nada a ver si podía repetir eso de nuevo, porque no terminé de entender por qué sería mayor o igual que 10. Bueno, sigamos el razonamiento de nuevo, no hay problema. Tenemos estas dos opciones, que sea mayor o que sea menor a 10. Despejando la tolerancia, tenemos estas dos igualdades, son las mismas que están arriba. Si la tolerancia es lo que tenemos que cumplir y la incertidumbre es con lo que lo estamos controlando, Profe, perdón, básicamente eso sí lo había entendido. Si no, mi pregunta era más que nosotros habíamos visto en la teoría que si era mayor que 10, era como un instrumento de alto costo que no se justificaba para la medición que vos querías hacer. no siempre. Por ejemplo, para este caso, como tenemos una cota con una tolerancia muy amplia, pues 0,3 milímetros es una tolerancia muy amplia, simplemente con un calibre alcanza para verificarlo, ¿sí? Bien, Vamos a ver para la otra cota que tiene una tolerancia de fabricación más pequeña, que con un calibre no alcanza. Pero de nuevo, todo depende de la situación en la que estén. Si están en un proceso que está controlado, pueden aplicar la regla de oro generalizada y hacer que sea mayor a 3. En cambio, si no, deberían hacer cumplir la regla de oro con una relación de 10. Por eso, en realidad, todo depende de lo que esté pasando en la vida real. Esto es todo muy, muy teórico, pero después cuando uno está trabajando en la realidad, uno puede adoptar distintos criterios en base a al estado en el cual se encuentre. Otra cosa que pueden hacer, se podría hacer, por ejemplo, es adoptar la regla de oro generalizada, haciendo que sea mayor a 3, y todas las piezas que vayan siendo descartadas, que pasen a una segunda etapa de control, en las que ahí sí se emplee un instrumento más preciso. Eso sería como un término medio, eso también se puede hacer, entonces no hace falta por ahí medir todas las piezas con un instrumento tan preciso, sino solamente aquellas que parece que están fuera de medida. María Emilia, Sí, ¿puedo hacer una pequeña, sí, obvio. discúlpame? Me parece que la confusión sale de expresar la regla de oro como también como una desigualdad. ¿Me entendés? No se confunde porque aparecen dos rangos. Aparece el rango de la regla de oro generalizada y esto Claro, como un rango. Fíjense una cosa, si yo digo la regla de oro de la metrología es T sobre I igual a 10, ahora, para no complicarnos la vida, digamos, la incertidumbre es un décimo de la tolerancia. Yo no lo pongo como un rango. Ahora, así como lo pone María Emilia, está perfecto porque el instrumento puede ser más preciso, no hay problema. Si es un quinceavo, la incertidumbre es un quinceavo de la tolerancia. No hay drama. Lo que pasa es que las cosas se empiezan a poner caras y a veces no tenés el instrumento por ahí. ¿Se entiende la idea? Por ahí sí se complican. Por eso, si yo expreso la regla de oro simplemente como la incertidumbre igual a un décimo de la tolerancia, no me complico. El rango aparece cuando uno habla de regla de oro generalizada. ¿eh? No sé quién fue el que preguntó, pero fíjate que la desigualdad no está al revés. Ojo con que son dos rangos distintos. Por ahí la confusión aparece en... chicos, yo les diría que piensen en también, digamos, expresado de esa manera. La incertidumbre, un décimo de la tolerancia. Y ahí no me confundo. Ahora, si es un doceavo o un veinteavo, no está mal. Por eso no está mal escribir así como pone María Emilia. Pero por ahí se complican un poco. Yo me tengo que dejar ir hasta a incertidumbre un tercio de la tolerancia a veces porque
porque quiero bajarle los costos. Yo tengo una dispersión, tengo un proceso muy capaz. Después les voy a poner eso en alguna filmina para que se den cuenta. Si el proceso tiene una dispersión chica y la tolerancia es grande, entonces no va a haber problema usando incertidumbre igual 1/3 de la tolerancia. ¿Se dan cuenta? Depende de la capacidad del proceso. Perdón, María Emilia, ya me fui. No, está muy bien la aclaración. Discúlpame, ahí te dejo. Entonces, ¿alguna otra duda respecto a esto? Yo te quería preguntar, profe, ¿la Sí. tolerancia era dato? Porque sí vi que la incertidumbre dijiste que se sacaba de tabla, pero la tolerancia, La tolerancia es la que está en el plano. En este caso está así no tengo que volver, está como en la tercer filmina, está sí, la pieza y sí. para las cotas que tienen una tolerancia restringida estaban puestas acá al costado, estaban listadas. Ah, En un bueno, plano real, dentro de toda la información que hay en la parte de abajo del plano, dice, por lo general suele decir tolerancia general, y después si hay alguna cota que tiene alguna tolerancia particular, está indicada directamente sobre la cota. listo. Pero Gracias. la tolerancia viene de datos del plano de fabricación. Perfecto. Gracias. Bien, ahora vamos a repasar los conceptos de tolerancia corregida y tolerancia corregida por aproximación. La tolerancia, como habíamos dicho antes, es el rango en el cual uno admite que esté la medida real de la pieza. Si la medida nominal es 65,9 y decimos que la tolerancia es de 0,3 milímetros, estaríamos diciendo que nuestra pieza podría medir entre 65,6 y 66,2 milímetros. Esto es lo que deberíamos cumplir. Ahora, cuando uno está haciendo el control de piezas, no puede quedarse con esta información, hay que analizarla un poquito más para asegurar que la medida real se encuentra en este rango. Ahí es donde aparece la tolerancia corregida. Entonces, estas tres serían esto sigue siendo los límites en los cuales va a estar la medida real. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la medida que nosotros estamos obteniendo con el calibre es esta? Cae en este punto. Si nosotros tenemos en cuenta la incertidumbre del instrumento, de este punto vamos a tener estas dos flechas, una para acá y otra para acá. Entonces, si tengo la medida acá, pero la incertidumbre se me está corriendo hasta acá porque es más menos, esta pieza estaría fuera de medida. Es decir, este problema aparece cuando estamos teniendo lecturas cercanas a los extremos. ¿Se entendió eso? El problema que estaríamos teniendo. Bueno, entonces ahí es donde aparece la tolerancia corregida. Si nosotros a esta tolerancia total, la que nos da el fabricante, le restamos la incertidumbre, es decir, este rango, que es el valor de precisión del instrumento, estamos reduciendo este intervalo a este que está acá. La incertidumbre nosotros las habíamos calculado en la filmina anterior y daba este valor. Entonces, si a los límites nosotros le restamos este valor, estaríamos achicando el intervalo de tolerancia a una nueva en el cual si ahora nuestra lectura da esto, al tener una incertidumbre para acá y la otra para acá, en el caso límite estaría dando la menor medida posible. ¿Dudas respecto a esto? Bueno, entonces, si nosotros hacemos la tolerancia menos la incertidumbre, estaríamos teniendo estas lecturas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos usando un calibre. Un calibre tiene una cierta aproximación. Recordemos que la aproximación es la menor medida que uno puede medir. Para el caso de este calibre, volvamos, la menor medida que uno está tomando es 0,2 milímetros. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, podríamos estar midiendo 65,90, 65,92, 65,94, siempre en números pares.
porque es la aproximación de este calibre en particular. Hay otros que vienen con otras aproximaciones. Entonces, teniendo en cuenta la aproximación de este instrumento, nosotros esta medida 66,173 la podríamos estar obteniendo. ¿Nosotros podemos leer este número con el calibre? No. No. Entonces, ahí es donde aparece la tolerancia corregida por aproximación. Es decir, hay que transformar esta medida en un valor que sea leíble, una lectura que pueda obtenerse con el instrumento que estoy usando. Entonces, primero que estaríamos teniendo solamente 2 decimales para leer. Entonces, este 3 se nos va. Nos queda 17. Es un número impar, en este caso sabemos que no lo podemos medir. ¿Qué ponemos? ¿18 o 16? Si nosotros ponemos 18, estaríamos agrandando el intervalo. Entonces, la opción correcta sería poner 66,16 milímetros. Y esta, por ejemplo, sería la medida límite. Es decir, que si ustedes están haciendo el control de la pieza medida con el calibre, con las tolerancias correspondientes, debería estar entre este valor y entre este valor. Toda pieza que no esté con una medida en este rango se descarta porque no está en medida. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Y bueno, y acá están expresadas las tolerancias corregidas. En este caso, por ejemplo, ven, la original era de 0,3. Agregándole la incertidumbre del instrumento, baja a 0,273. Y corregida por la aproximación, baja a 0,26. Entonces, de una tolerancia original, la tolerancia tiene que ser reducida para asegurar que con la lectura que estamos obteniendo, aseguremos que esté en el rango adecuado. Entonces, bueno, ahora simplemente es hacer las cuentas para este caso. Tenemos la tolerancia menos la incertidumbre. La tolerancia corregida es este valor y la tolerancia corregida por aproximación es este valor. Son exactamente los mismos valores que están acá. Y bueno, completando la tabla que ustedes deberían estar presentando para todas las cotas, quedaría así. ¿Alguna duda de este ejercicio? Bueno, continuemos con otra de las cotas. En este caso, el diámetro 3. Habíamos dicho que la cota esta era un diámetro de exterior. Para poder medir este diámetro deberíamos colocar el pie de raíz de esta forma y la lectura que se obtiene es esta. ¿Quién me dice cuánto está leyendo el calibre? ¿77, profe? Perfecto, 77,00 sería, Sí, 0,0. porque justo el 0 coincide con la línea de arriba que está marcando 77. Así que muy bien, 77 está midiendo. Bien, entonces, con pie de raíz estamos teniendo una medida de 77 milímetros. Bueno, apliquemos la regla de oro a ver si esta cota con ese instrumento se está cumpliendo. Primero calculemos la incertidumbre. Usando la misma fórmula del ejercicio anterior, llegamos a que la incertidumbre es de 26,5 micrones, más o menos siempre, porque estamos hablando de semi-intervalo. Si hacemos la cuenta, vemos que la tolerancia sobre la incertidumbre da 1,88. Ahí una de las chicas me está diciendo que no ve la medida en el PowerPoint. Bueno, ¿entendiste por qué daba 77 si no volvemos y hacemos zoom? Sí, podemos volver. Bueno. Ahí alcanzas a ver. Sí, ahí se ve perfecto. Inclusive, bueno, se ve bien la línea que coincide acá, que es 77. Pero bueno, yo pensando en por ahí no hacer zoom en la presentación, había hecho el zoom aparte. Pero bueno, me parece bien que digan que no se ve y ahí está hecho el zoom. ¿Se entiende la medida entonces ahora? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, continuemos. Estábamos acá.
en que nos había dado un 88 la tolerancia sobre la incertidumbre. ¿Está cumpliendo o no se está cumpliendo la regla de oro? No se No, no se cumple. cumple. ¿Quién más? ¿Una sola opinión tenemos? No, No no se cumple. Primero era 10. No se cumple, Pero ahí muy bien. No se está cumpliendo la regla de oro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Buscar un instrumento que sea más preciso para hacer cumplir la regla de oro. Entonces, teniendo en cuenta ya que la medida es de 77 milímetros, tenemos que elegir de esta lista un instrumento que sirva para medir diámetros de exterior, que el campo de medida esté incluido 77 milímetros y que sea más preciso. Esta tabla se alcanza a leer, si no, hacemos un poquito de zoom. Ahí se alcanza a Ahí, leer. ahí Sí, sí. se ve. Bien. Tenemos que hacer un diámetro exterior. Nosotros estamos en este caso, en la fila 16, usando un pie de rey. Lo que se suele usar como segunda opción es un micrómetro. Un micrómetro es un instrumento más preciso que el pie de rey y suele venir de exteriores, de interiores, de profundidad, vienen de varios tipos para medir distintas cosas. Por eso es que es tan importante saber de entrada qué tipo de cota estamos midiendo. En este caso, estamos midiendo un exterior, entonces tenemos que usar un micrómetro para exteriores. Otra cosa, dijimos que es importante, es el campo de medida, porque los micrómetros usualmente vienen de a 25 milímetros. Entonces, nosotros deberíamos usar un micrómetro que esté en el rango, o sea, que 77 esté en el rango de medida. En este caso, ¿qué número de instrumento deberíamos estar usando? El 5. El 5, perfecto. Ven, y acá es lo que yo les decía, las fórmulas de las incertidumbres están en la última columna. Tengan cuidado con las unidades, bueno, esto se los dijo Alejandro en la clase pasada. Tengan cuidado al usar esta fórmula con las unidades. La longitud que mide en milímetros y la incertidumbre, el resultado va a estar dada en micrones. Bien, entonces, como habíamos dicho, el instrumento es el 5. Esto es un micrómetro de exteriores y en este caso debería ubicarse de esta forma para medir la longitud que estamos buscando, el diámetro de exterior, mejor dicho. A ver, vamos a hacer zoom. ¿Qué es lo que ocurre? Los micrómetros, como dijimos, vienen de a 25 milímetros. Entonces, lo que nosotros vamos a estar midiendo en el micrómetro es, a ver cómo se los explico para no marearlos. Si estamos usando un micrómetro que va de 75 a 100 milímetros, a la lectura que nosotros hagamos, tenemos que sumarle 75 milímetros, porque eso es como la medida fija que ya tiene el micrómetro. Si usamos un micrómetro que mide de 25 a 50, a la lectura que estamos teniendo le tenemos que sumar 25 milímetros, porque el rango de medida del instrumento es de 25 milímetros. ¿Se entendió eso? Es decir, que nosotros a esta medida que tenemos acá le deberíamos sumar 75 milímetros. ¿No 25, profe? No, en este caso 75. Ah, ¿este es de 75? Sí, no Ah, miren perdón, esto, estaba que era leyendo. una Sí, estaba imagen. leyendo eso. Pasa que saqué la imagen de internet y bueno, Ahí no está. miré. Perdón. Es ilustrativo. Entonces, bueno, ¿quién me dice cuánto está midiendo este micrómetro? 76,97. Qué rápido, muy bien. Entonces, claro, estaríamos teniendo en este micrómetro, leemos 1,5, casi 2. Y de ese 2 le tenemos que restar 3 líneas. Entonces tendríamos la medida de 1,97. Como es un micrómetro que mide 75 a 100, le tenemos que sumar 75. Y nos da 76,97. ¿Alguna duda? Yo no entendí, profe, ¿no es para el otro lado? No Eso giraría. depende del micrómetro. Hay micrómetros que miden para un lado y que miden para otro. Pero lo que puedes hacer para no marearte es fijarte. Está del 1,5 pasa seguro.
Y vos fíjate que está muy cerquita del 2, es decir, que Sí. es un número es muy cercano al 2. Ah, está bien, está bien. Entonces, si esta me indica que acá está el 2, le Claro, tengo que restar para qué abajo. línea. Está bien, está bien. Eso, bueno, lo hago yo, por ejemplo, cuando lo uso para no marearme, porque Claro. muchas veces pasa de que las líneas por ahí en un micrómetro no coinciden perfecto. Entonces, para no equivocarse, uno, bueno, por ahí tiene que tomarse el tiempo y analizar lo que está mostrando. Bueno, ahora directamente tenemos que verificar la regla de oro, calculamos la incertidumbre que va con una fórmula distinta al pie de rey y nos está dando la relación 16,5. ¿Se cumple o no se cumple ahora? Sí, ahora sí. Perfecto, se está cumpliendo. Es decir, que el micrómetro es un instrumento más preciso que el calibre que me hace que para esta cota se cumpla la regla de oro. Bueno, hacemos el cálculo de la tolerancia corregida, aplicando la fórmula, la tolerancia corregida por aproximación. Esto es exactamente lo mismo. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Si la tolerancia es 50, siempre usan una cosa, siempre usan las mismas unidades. Si usan la tolerancia en milímetros, la incertidumbre también en milímetros. Si no, en micrones y micrones, trabajen con la unidad que quieran, pero siempre usen la misma, no mezclen unidades. O sea, lo que me refiero es que no pongan la tolerancia en milímetros y la incertidumbre en micrones, para hacer el cálculo de la tolerancia corregida y la corregida por aproximación. Entonces decíamos que 50 micrones es la tolerancia de la cota y 3,026 es la tolerancia, perdón, la incertidumbre de la medición. Si las restamos nos da 0,04697 milímetros. Traten de usar 4 o 5 decimales, porque después cuando tengan que hacer la tolerancia corregida por aproximación y estas restas, conviene tener unos 4 o 5 decimales. La tolerancia corregida por aproximación ya se les va a estar limitando a la aproximación del instrumento, pero para las cuentas previas traten de usar unos 4 decimales, para no perder decimales en el camino, porque después cuando truncan por la tolerancia corregida, podrían estar perdiendo información. Profe, te hago una consulta. Recién entré de celu porque no tenía micrófono desde la compu y no había Sí, entendido bien lo de tolerancia corregida. ¿Lo podrás explicar rapidito de vuelta? sí, ¿Para sí. qué es? Gracias. Igual cualquier cosa, yo tengo el chat, estoy leyendo, o sea, en el celular tengo puesto el chat y así que veo la ventana del chat. Si tienen dudas me pueden escribir, no hay problema. Bien, la tolerancia, entonces tenemos la medida nominal y las medidas límites que estaríamos admitiendo que tenga nuestra pieza, es más o menos la tolerancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nuestra es de acá a acá, sigue siendo el mismo rango. Y esta flecha indica la magnitud, el tamaño que estaría teniendo la incertidumbre del instrumento. Es decir, que si nuestra lectura cae acá, por ejemplo, muy cerquita del límite inferior, o lo mismo pasa acá en el límite superior, si nosotros tenemos en cuenta la incertidumbre del instrumento, nuestra medida real estaría ubicada una flecha para acá y otra flecha para acá, hablando así tratando de que lo entiendan lo más fácilmente posible. Entonces nuestra medida real estaría entre este valor y este valor, por ejemplo. Pero si justo tenemos la mala suerte, puede pasar, de que nuestra medida real caiga en este rango por la incertidumbre del instrumento, estaríamos teniendo una pieza que está fuera de medida. Entonces lo que se hace es, a las medidas límite, se les resta la incertidumbre. Entonces, ahora nuestra medida límite sería esta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una medida que cae muy cerquita al límite y le agregamos una incertidumbre para un lado y la incertidumbre para el otro lado, la pieza va a estar dentro del rango estipulado por tolerancia de fabricación. Y después, bueno, adaptamos esto a la lectura que realmente podemos obtener del instrumento que estamos usando. Como habíamos dicho, 0,626, un calibre no lo está dando. Entonces, llevamos la medida hacia adentro, que es
próxima, la lectura superior inmediata que podemos tener con el instrumento. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Bien, ¿a dónde habíamos quedado? Acá, en que cumplía la regla de oro. Y estábamos verificando para este caso, de nuevo, la tolerancia corregida y la corregida por aproximación. En este caso, el micrómetro tiene una aproximación de 0,01 milímetros. Entonces, la lectura que podríamos obtener es con 0,04, porque todos estos decimales estarían de más en este caso. ¿Alguna duda? Profe, ¿la regla de oro no la tendría que hacer con la tolerancia corregida? No, con la tolerancia de fabricación. La tolerancia corregida simplemente es como un artilugio que uno hace para, con la incertidumbre que le está agregando a la medición por el instrumento que está usando, seguir cumpliendo la tolerancia, porque lo que a uno le interesa cumplir es la tolerancia de fabricación. Lo que pasa es que al estar metiendo una incertidumbre con el instrumento, esa tolerancia se achica. Fíjense que la tolerancia original era 50 micrones y ahora es de 40 micrones. Porque esto se hace para el control del proceso. Entonces, es como que uno tiene que adaptar la tolerancia al instrumento que está usando. Esto, la tolerancia corregida por aproximación, es para establecer las medidas límite que yo tengo que estar midiendo. Como habíamos dicho, con la tolerancia corregida por aproximación, yo sé que midiendo las piezas, en vez, por ejemplo, para este caso, en vez de tener las medidas entre 65,6 y 66,2, en realidad las piezas cuando las mido tienen que estar entre estos dos valores. Se achica el intervalo en el cual las piezas son consideradas como buenas. Entonces, la regla de oro es con la tolerancia de fabricación. La tolerancia corregida y la aproximación es simplemente para uno saber realmente entre qué medidas tiene que estar la pieza porque le está agregando la incertidumbre de un instrumento. Entonces la tolerancia se está achicando. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bueno, eso es todo lo de la práctica. Después, en el trabajo práctico, como tienen que informar todas las medidas y hacer esto que hicimos recién para todas las cotas, acá al final yo les puse las lecturas para las demás cotas. Entonces, ustedes tienen que hacer la lectura y para las otras dos cotas que tienen restricción, hacer todo el caminito que hicimos, de ver si cumple la regla de oro, si no usar la lista y usar un instrumento más preciso, y completar sí esta tabla para todas las cotas. Igual el TP lo tienen subido en el campus, están descriptas todos los incisos que tienen que ir completando, y es más, les puse bien en rojo todo porque pasa muchas veces de años anteriores que se olvidan de completar incisos, así que en rojo les puse las palabras clave para que no quede ninguna duda y cuando hagan el trabajo práctico no se olviden de poner nada. ¿Para cuándo se entrega el TP? ¿Cómo? ¿Para cuándo se entregaría el TP? Eso, Alejandro. ¿Cuándo lo entregan? Chicos, tendríamos que armar grupos, ¿no? Porque son como 74, ¿no, María Emilia? Y ahora hay 60 conectados. Sí. Pero creo que la semana pasada eran sí. más. Si no vi mal en el campus, sí. Francamente, no sé cómo se manejan ustedes ahora, chicos, que si no se están viendo, cómo ustedes se ponen de acuerdo para armar grupos. Eso, la verdad que cero experiencia armando esto, María Emilia. Sí. Sí, no hay problema en eso. Nosotros nos arreglamos para armar. Dale. Por favor. ¿Hasta cuántos es? Y siempre hicieron grupos de 6, ponele como máximo, algo así. Sí, máximo 6 está bien, porque si no, si son más, Sí, nos ya van en un a grupo de saturar. 6 hay gente que no trabaja y en un grupo de 10 menos.
Claro. Sí, sí, no hay problema, chicos, pueden mandar por email. A ver, siendo 6 o 7 comisiones, no saturamos el email, no pasa nada. Lo pueden bajar al campus o mandarlo al mail, no hay problema. Chicos, por una cuestión de ustedes ir llevando la materia, yo no le daría mucho más de 2 semanas, ¿estamos? Porque aparte si no, se empiezan a desorganizar. No me gusta hacer de maestra Silvia, se nota, ¿no? Pero para que no se desorganicen, chicos, 2 semanas, póngale, no es tan larga. Practican un poquito. Así se van a dar cuenta que tiene como un encadenado la materia. Entonces, si no entienden esto, es como que estamos hablando permanentemente con María Emilia de cosas que no están, de conceptos que no tienen. Es bueno que las hagan. Yo les daría 2 semanas. ¿Qué opinas, Emily? ¿Te parece? Sí, me parece bien. Grupos máximo 6 y el viernes que viene no el otro. Fecha ¿El otro? límite. Estamos. Claro, 15 días. Bárbaro, gracias. Bueno. Profe, tengo una consulta. ¿A qué profe? Ay, mira, perdón. Ok. Sí, ¿Cómo no. estás? Escucha. En la diapositiva que estabas explicando la aproximación corregida, no, la aproximación no, la Tolerancia. tolerancia corregida, eso. Como que pensé que tipo era tolerancia, por ejemplo, si es 3, serían 3 para un lado y 3 para el otro. No entiendo por qué es tolerancia sobre 2, como que me descolocó. Porque cuando dice la tolerancia sobre 2, está aclarado acá. Que sea tolerancia sobre 2 indica un semi-intervalo, más menos. La tolerancia se puede dar como más menos cuando es simétrica, o si no, como un valor absoluto. Eso depende de cómo esté dada la tolerancia en el plano. Insisto, puede estar dada, como en este caso, más menos 0,3 o directamente t igual a 0,6. Lo mismo que Ahora lo vamos marqué. a ver en la teoría eso. Por eso Lo te digo mismo, que... bueno, un comentario más y ya. Dale. Lo mismo que cuando yo les dije no mezclen unidades, acá no mezclen intervalo con semi-intervalo. Si usan todo semi-intervalo, hagan todas las cuentas con semi-intervalo. Si quieren trabajar con intervalo completo, trabajen todo con intervalo completo. Está bien, perfecto, gracias. Profe, presencialmente lo hubiéramos medido nosotros, digamos. Claro, La la pieza. idea es, ustedes tienen la pieza en mano, les damos un calibre, ustedes van midiendo todo y después ustedes van haciendo los cálculos y nos van diciendo, necesito el micrómetro de exterior de tanto y se los damos y ustedes lo usan Perfecto. y lo miden ustedes. Por eso es que, bueno, acá directamente al final de la Ya, da la filmina, medida. yo les doy lo que hubieran medido para que hagan el trabajo. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, esta filmina está subida al campus, también está la lista de instrumentos y está el trabajo práctico que tienen que entregar y hay un ejercicio resuelto con un ejemplo también, pero está escrito además de para que lo vean y si lo quieren practicar. Bueno, ¿ninguna otra duda, chicos? Buenísimo, no, muy claro, María, gracias. Ok. Gracias. Ya van a surgir las dudas cuando empiecen a resolverlo. Sí, seguro. Bueno, listo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Gracias, profe. Ahora igual quédense porque Alejandro va a dar teoría. No, pues eso. Pará, quiero preguntar, Los dejo con ¿se bancan Alejandro. una hora de teoría? Sí. ¿Cómo Sí, andan? sí. ¿Sí? Sí, profe. La resumí un cachito, así que en una hora va a entrar. ¿Quieren que Sí, hagamos profe, una no hay pausa? problema. ¿Quieren que hagamos una pausa o qué prefieren? ¿O arranco ahora nomás? Lo que prefieran. A mí me da igual, si querés arrancar ahora.